Bueno, padre, la primera pregunta es, ¿cómo piensas el mundo en el 2050? Yo creo que en los planes estratégicos de la humanidad hoy no solamente estamos pensando en el 2050, sino también a corto y largo plazo. Creo que las necesidades básicas en los países que ya están en vías de desarrollo van siendo también suplidas con una última tecnología, lo que nos permite tener un desarrollo más equilibrado en lo que yo alcanzo a percibir. Segundo, la globalidad, que ya somos partícipes, la generación de hoy, el mercado libre, todo lo que está sucediendo en el capitalismo, hace precisamente que los países y la gente tenga un sentido de pertenencia a lo propio, qué es lo que yo puedo hacer bien, qué es lo que produzco bien y cuáles son los recursos que yo debo cuidar, tanto naturales, renovables y no renovables. Eso me parece a mí que es muy positivo porque hay una conciencia más profunda de mi razón de ser como ciudadano del mundo, pero también lo particular, qué es lo que me hace a mí, de mi región, qué es lo propio. Es un tema bastante largo de poder discutir, pero yo creo que la humanidad no puede caer en un fatalismo. Nosotros como creyentes, como sacerdote católico, creo que siempre estamos manejando un tema que es la esperanza. El ser humano tiene que humanizarse y esperamos que en el mismo proceso de socialización en el que vivimos hoy, en el 2012, vayamos ya teniendo metas para el 2020, vamos a hablar por décadas, del 2020 al 2030, del 2030 al 2040, del 2040 al 2050. Cuando nosotros podemos fraccionar el tiempo, entonces cuando podemos ver resultados también a corto y largo plazo, como lo decía al comienzo. Bueno, la segunda es, ¿cómo crees que los avances en la tecnología afecten las relaciones interpersonales? Hay una cosa que es muy preocupante, el crecimiento demográfico. Creo que hoy hay una conciencia muy clara de la sostenibilidad, pero esto también va a crear un problema de comunicación, porque los seres humanos, no sé cómo se hace la proyección demográfica, pero vamos aumentando, pero también vamos aumentando gente mayor. Y el ser humano, entre más adulto, necesita más compañía. La gente joven, familias sin constitución de familias como la tenemos hoy, hijos únicos. La pregunta es esa también, ¿cómo será la gente desde su raíz familiar, donde solamente me educo con mi mamá o me crío con mi abuela? Hoy la sociedad acepta los matrimonios entre la misma gente del mismo sexo. ¿Cómo será la parte psicológica? No es fácil descifrarla, pero creo que la tecnología va supliendo también mucho espacio que tiene el ser humano por naturaleza, de socializarse y de comunicarse. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a los medios, sino también cómo hay una conciencia de ser yo persona, o sea, lo que yo soy como persona. El humano será el humano siempre. La tecnología nunca podrá suplir lo que hace el ser humano. O sea, porque hay relaciones afectivas, de comunicación, de proyectos, de sueños, de esperanzas, que las vivimos nosotros como seres humanos, que nos adaptamos a cada realidad. De pronto hay unos cambios tecnológicos de avanzada y todo, pero ¿quién los crea? El mismo ser humano, bajo sus necesidades. ¿A quién se lo ofrece? Al mismo ser humano que busca una respuesta a muchas cosas. Entonces yo pienso que es positivo, pero me preocupa la parte humana. ¿Cómo es el ser humano hacia el futuro? Teniendo características individuales, capitalistas, poca familia, gente más adulta. Son situaciones que tendrá que afrontar la humanidad. Sí. Y la otra, ¿cómo crees que estará el clima en el 2050 teniendo en cuenta los cambios de temperatura que hemos visto en estos últimos años? Sí, estamos viendo los cambios, pero también hay una conciencia. Creo que poco a poco estamos ganando espacio. Nosotros los países en vías de desarrollo tenemos un gran tesoro, que es los recursos naturales. Los países ya desarrollados apuntan a qué es lo que ellos también quieren. O sea, hay que crear ese el paradigma del estilo de vida del ser humano. Yo pienso que estamos en un momento donde va a haber un colapso de todo el sistema capitalista, lo vemos en la crisis financiera, en la sobreproducción a nivel de bienes de consumo, y se habla hoy de diríamos, de la falta de alimentos que se pueden presentar en varias regiones del mundo por la causa del cambio climático, pero el ser humano es un ser que busca siempre sobrevivir, como siendo también una criatura, pues necesita también buscar en la creación lo que le permita sobrevivir. O sea, el ser humano no va a permitirse a sí mismo una aniquilación, tendrá que encontrar espacios para vivir de una forma distinta. No podemos seguir con este nivel de consumo y los países que, entre comillas,
no somos tan consumidores, no podemos volver eso, porque el mundo capitalista pretende eso, lo que vemos en la China, en la India, en América Latina, es que las grandes transnacionales están volviendo comercio a las personas, o sea, consumidores en potencia. Si la China tiene 1.300 millones de consumidores potenciales, ¿por qué toda la tecnología la llevaron allá? Y va a ser la potencia mundial en producción, pero también será la potencia en consumo, porque estamos hablando de un mercado de 1.300 más 1.000 millones de la India, más los de Pakistán, que son 350 millones. Entonces ya, si vemos el mercado del Medio Oriente, quiere decir que hay dos fracciones. La gente que está pensando en lo ecológico, en la sostenibilidad, y otros que están pensando en cómo sacar provecho de su mismo producto. Masificación de productos a gran escala, bajo costo, pero con ganancias constantes a gran volumen. Entonces es un problema muy duro y por eso tendrá que existir la intervención del Estado. El Estado tendrá que volver a tomar un partido supremamente importante en la redistribución de la riqueza y en el equilibrio sostenible del mundo mismo, o sea, de los pueblos. Bueno, sí, ahorita que estás tocando la parte política, ¿crees que la democracia seguirá siendo la forma de gobierno más representativa en los países? Indudablemente que será la que más extensión tendrá. Ya lo estamos viendo en la caída de todo lo que significa el Oriente Medio. Lo que está sucediendo en la misma China será una potencia. Para ellos poder mantener su sistema tendrán que ser demócratas. Tenemos que entrar a un sistema democrático permanente donde haya más conciencia de lo que significa la participación. El estilo de Alemania, que habla precisamente de una economía social de mercado, lo que hacen hoy en día, la revaluación que está haciendo la Comunidad Europea de su misma situación financiera, donde también la gente sin techo, los desprotegidos salen a protestar, lo vimos en las manifestaciones de Estados Unidos, países del primer mundo, entonces que están mostrando también lo que la causa el sistema. El problema no es la democracia, sino el sistema mismo de capital, cómo lo maneja, las ganancias, cómo se redistribuyen estas ganancias y alguien tiene que hacerlo. El problema es que en nuestros países de América Latina, muchos países del África, incluso en la Europa del Este, la democracia se ha convertido en un negocio para unos pocos, que se aprovechan de los puestos, a perpetuidad. Él está en un puesto, su sucesora es la esposa, después vienen sus hijos, sus nietos, entonces no vemos un cambio realmente en la mentalidad política. El problema no es la democracia, sino cómo somos partícipes los ciudadanos dentro de la democracia, porque si no se vuelve de unas familias que siempre ostentan el poder y que lo demás lo manejan a su modo y a su interés particular. Bueno, ahora volviendo un poco al tema de la familia, ¿cómo crees que van a ser las familias en el futuro? Vuelvo al tema, como yo soy más humanista, vuelvo al tema de que el ser humano siempre busca el equilibrio. Si nosotros remontamos a los años 60, hubo un momento también de un boom, de otras cosas, la época de los hippies, la guerra del Vietnam, crecía el consumo de la marihuana, era un momento de cambio político, después de pasar la Segunda Guerra Mundial, nacía también la ilusión de un mundo distinto, de un mundo autónomo, de una personalidad donde nacieron todos los derechos individuales, que eso es interesante porque es el proceso evolutivo mental del ser humano. Pero también hay un proceso del ser humano que es de conservación. O sea, el ser humano no es un ser individual, es un ser también comunitario. Entonces, la familia tendrá que ser siempre un referente, como lo fue la tribu en la antigüedad, como fueron los pueblos en la Edad Media, que alrededor de la religión se unieron, de las iglesias. Luego vinieron las grandes batallas a través de los reinados, donde la gente confluía a través del rey para poder manifestar también su unidad de lengua, de cultura. Lo podemos ver entre los ingleses, los escoceses, los irlandeses, en Europa, en América Latina, también en América, cada país siendo tan parecidos, somos tan distintos. Tuvimos las grandes culturas, incas, aztecas, mayas, donde cada uno tenía una diferencia. Entonces nosotros no podemos pretender que eso se va a quitar. Hay algo colectivo que siempre está en el inconsciente, es la búsqueda de la comunidad. Entonces la familia es el primer punto, donde el ser humano desde que nace tiene un referente afectivo de comunidad, donde uno tiene unas características particulares que son parte de lo que yo aprendí en mi núcleo familiar. Entonces es un tema bastante interesante, aunque tendremos entonces una nueva situación de familia, que es lo que hoy se discute. ¿Cuál es la familia? Entonces ya no es la familia tradicional
sino que tenemos un nuevo sistema de familia. Entonces, dentro de los derechos individuales está el derecho a la adopción y también a la legalidad para que la sociedad reconozca los matrimonios entre personas del mismo género. Esa es una situación nueva que la humanidad está afrontando, que no será una situación aceptada por todos. Sin embargo, hay unos grupos, minorías, que están interesados en imponer también esa forma de familia. Son retos que la sociedad y el Estado, los países y las culturas van asumiendo también dentro del rol individual. Bueno, y por último, ¿cómo ves la juventud para afrontar el futuro? Creo que la juventud necesita paradigmas. Cuando la sociedad es estática y quiere uniformidad, es cuando es rebeldía. Podríamos decir que siempre la sociedad la ha cambiado a la gente joven. La gente joven es la que tiene que aportar la creatividad, tiene que tener criterio de responsabilidad, porque lo más duro es tener unos criterios. Uno puede ver muchas cosas, pero si uno no sabe analizar la realidad, si no sabe involucrarse en ella, pues se queda simplemente como un espectador. Creo que la gente joven, estamos hablando de personas de los 20 en adelante, tienen una perspectiva muy importante de ver los cambios y de sentirse parte del cambio, porque hay un hastío de los mundos materiales en que vivimos, hay un sinsentido porque como hay un cambio global, entonces las instituciones están en crisis. Todas las instituciones políticas, religiosas, de orden civil, público, fundaciones, están cambiando, se están reinventando, se podría decir, la forma de ver la vida. Entonces la pregunta es esa, la gente joven, ¿qué está percibiendo de su propio entorno de vida? Cuando uno va y vive en Europa, se queda sorprendido de ver tanta gente deprimida, sin el sentido de su vida, hastiados de tener todo y no tener nada por qué luchar. Entonces, eso es a gran escala. O sea, no es solamente unos casitos particulares, sino que empieza a manifestarse, donde aumente y crece el consumo de droga, de alcohol. Son evasiones que se hacen. Cómo se comercializa el cuerpo, lo vemos en toda la red informática, cómo a través de la pornografía, en internet, todo esto, hay algo que no está funcionando bien y que la misma gente joven lo está captando. O sea, se pregunta, ¿esto es la vida que yo quiero? ¿Esto es realmente vivir? Entonces hay una respuesta donde está surgiendo en un colectivo. No queremos vivir así. Pero hay que crear el paradigma, cómo queremos vivir. Y la sociedad misma, las personas que queremos aportar, los que están al frente de la responsabilidad, yo pienso que también tienen que dialogar con la gente joven y encontrar una luz en medio de tantas oscuridades. Muchas gracias, padre.